Dale. Bienvenidos a la charla de precios de transferencia en Argentina y en América Latina que va a dar la doctora Sandra Díaz, la doctora Cora Catalini. Lo más importante para aclarar es que para que sea más ordenado vamos a hacer toda la presentación, ellas van a hacer su exposición, las preguntas las vamos a hacer al cierre de que ya terminan las charlas para tener una mejor administración de los tiempos. Así que bueno, bienvenidas, te hago la presentación de tu CV rápidamente, si querés anda poniéndolo en modo presentación. Okay. Sandra Liliana Díaz es magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Buenos Aires, contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, directora académica de la Diplomatura de Precios de Transferencia, Universidad de Belgrano, años 20 y 2021, profesora de la carrera de especialización de Derecho Tributario de la Universidad de Belgrano en temas de Mercosur y el régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, miembro del Departamento de Política Tributaria de la UIA, nominada por la International Tax Review como Transfer Pricing Leader of Year 2019, premio como mejor firma de precios de transferencia en LATAM 2018, premio como mejor firma de precios de transferencia LATAM 2017 y 2018, nominación 2019 por Euromoney como experta en precios de transferencia, coordinadora del libro del Bicentenario sobre reforma fiscal de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Les agradecemos desde la Cámara y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo la voy a presentar a Cora. Cora es contadora pública y magíster en Administración de Empresa. Digamos, le hicimos juntas en su momento la maestría en la UBA. Cora se dedicó a impuestos hasta que se incorporó y trabajamos juntas desde hace más de 2 años en precios de transferencia. Hizo la diplomatura el año pasado, así que bueno, para mí también es un honor y estoy muy contenta de poder trabajar con ella y que hoy hagamos esta presentación. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, como introducción a lo que es precios de transferencia y lo que rige, digamos, toda la materia es el principio de operador entre partes independientes o Arm's Length Principle. Esto significa, o está, digamos, establecido, o lo van ustedes a encontrar en el artículo 9 del modelo tributario de la OCDE para los convenios, que establece que cuando 2 o más empresas asociadas, ya sea por control, dirección, etcétera, ubicadas en 2 países o estados contratantes, obtengan beneficios en uno de los países, deben operar en ese país como si fuera entre partes independientes o en su caso esta ganancia en exceso debe atribuirse al otro estado contratante. La OCDE ha sido el organismo que desde hace ya varios años ha delineado, mejor dicho, pero fue el que empezó los lineamientos o guidelines que ustedes pueden ver o leer en la OCDE, que han sido una suerte de paraguas para todo lo que es precio de transferencia. Se han ido actualizando, la última versión es del año 2017. Obviamente la OCDE no es lo único a lo que se dedica, sino que también tiene temas sobre temas ambientales, económicos, sociales, etcétera. Pero mi consejo es, si a ustedes les interesa el tema para seguir profundizando, pueden ir a la página y tienen muchísima información. Tengan en cuenta que en países como la Argentina, nosotros no somos país OCDE, pero digamos que hace una suerte de soft law, entonces, por empezar, hay mucha ya legislación o muchas de estas guidelines que ya están incorporadas en la ley, en el decreto reglamentario de ganancias y en la nueva resolución, sobre todo en la 4717, pero bueno, digamos, es una fuente de información que de alguna forma hace que todo lo que es precios de transferencia sea, entre comillas, similar en cualquiera de los países que aplican estas normas. ¿Qué es BEPS? Digamos, todo lo que es precios de transferencia está enmarcado dentro de lo que es BEPS, que la traducción es Base Erosion, bueno, la traducción, las siglas son Base Erosion and Profit Shifting, lo que implica, digamos, tratar de, las autoridades fiscales lo que quieren evitar es que a través de
determinados mecanismos o estrategias se localicen base imponible en países no cooperantes o países de bajo nula, o entre las compañías multinacionales se aloquen ganancias también en lugares que son imposibles de rastrear, o también puede ser a través de determinadas cláusulas de los convenios para evitar la doble imposición, que por aplicación de una u otra norma, como nosotros tuvimos en Argentina en su momento con el convenio de Chile, el de Suiza, etcétera, haya como agujeros o huecos de la doble no tributación en alguna de las jurisdicciones que corresponde atribuir la renta. A ver, ¿cómo está para acá? Estas son las guías de la OCDE, digamos, la última versión es la del 2017, la pueden bajar, como les dije, de la OCDE, y este año salió el manual práctico para precios de transferencia que publicó la ONU. Ahí tienen no solo ejercicios prácticos, sino también un glosario muy, muy bueno, y además es un poco más fácil de leer que son lo que las normas de la OCDE. Es más corto, es más fácil, y en principio además está pensado para países en desarrollo. Así que bueno, la idea es, digamos, que ustedes, si les interesa, puedan profundizar en estos temas, y además que de alguna forma vean que esto no es algo que ha sido exclusivamente de Argentina, como bueno, al principio cuando salió, que salieron mis 122, me acuerdo, no, esto no va a durar, esto no va a durar, al final no solo duró, sino que todos los países fueron adoptando las normas y adaptándose a los lineamientos de precios de transferencia. ¿Dónde se enmarca precios de transferencia dentro de BEPS? Las 15 acciones BEPS que digamos, publicó, estableció, creó la OCDE, tienen 3 pilares, que son la coherencia, la sustancia y la transparencia. A lo que nos vamos a referir hoy es a la acción 13 de BEPS, que es la que habla de country by country, de master file y de local file, o de informe país por país, archivo maestro o estudio de precios de transferencia. En esta diapositiva o esta infografía ustedes ven que la mayoría de los países ya tienen normas de precios de transferencia. Otra vez, si van a la OCDE tienen no solo quiénes son los países que tienen precios de transferencia, sino cuáles han adoptado normas BEPS, cuáles tienen intercambio de información del country by country, cuál es la legislación aplicable, cuáles son los umbrales. Todo lo que quieran saber en relación con esto pueden revisarlo ahí. Y además ahora vamos a ver que hay otros temas prácticos que también les vienen bien para el análisis. Bueno, ¿en qué consiste el régimen de precios de transferencia? Eso no es el régimen, perdón, el régimen de la 4130 que tiene que ver con la acción 13 de BEPS. Esto está establecido en la resolución 4130, que es del año 2017, y es un régimen de información anual de un informe que se llama País por País, en el cual los grupos multinacionales que consolidan ingresos, es decir, que suman ingresos, egresos, etcétera, que tienen un balance consolidado. No necesariamente tiene que ser una empresa pública, pero sí un balance consolidado. Y todos los participantes o todos los países que integran ese grupo consolidado reportan a este balance y por lo tanto forman parte de un grupo multinacional. En todo este régimen, un concepto, así como el Arm's Length Principle tiene que tener en cuenta, es cuál es la última entidad controlante o eventualmente la informante. En todos los grupos hay una de la cual dependen los demás y es información fundamental para después los reportes que se presentan en la Argentina. En cualquier reporte, tanto en los nuevos 2668, el formulario, en el estudio de precios, en el master file, y en el formulario que se presenta, que es el 8096, hay que poner la última entidad controlante. Asimismo, también corresponde presentar la última entidad, o sea, que ustedes sepan cuál es la entidad informante del country by country, porque a veces lo que puede pasar
es que, por decir algo, ¿no? La última entidad controlante está en Panamá, pero el grupo decide que el country by country lo presenten en Suiza porque hay mayores convenios de intercambio de información. Entonces también tienen que saber cuál es la última entidad informante del country by country. Bueno, ¿quiénes son los que se encuentran alcanzados por este régimen? Estamos hablando del informe país por país. Son todos aquellos cuyos ingresos brutos consolidados, facturación, sea superior a 750 millones de euros. En el caso de Argentina, estos 750 millones de euros se calculan a enero del 2015. Y esta referencia es importante porque si estamos hablando, supónganse, de grupos nacionales que tienen balances consolidados en pesos, en enero del 2015, a irnos a enero del 2015, en realidad los 750 millones bajan, pueden ser 450 millones, y entonces quedan alcanzados grupos que quizás a nivel mundial no serían tan grandes, ¿no? Pero acá quedarían así. Esto se presenta a través de un formulario que ustedes entran en el servicio web de AFIP de régimen de información país por país. Esto no es a través de operaciones internacionales y se presenta con una especie de TXT que es el 8097. ¿Qué datos deben informarse? Por país, incluso si en el mismo país hay varias entidades de un mismo grupo, hay que sumarlo, pero por país hay que informar los ingresos, las ventas, los empleados, el impuesto pagado, el impuesto devengado, etc. Esto lo que hace o lo que trata de evitar es, por ejemplo, que en determinado país haya muchos empleados y haya pocos ingresos. Entonces, si bien en todos lados dice que el country by country no debería disparar ninguna fiscalización, la realidad es que es por lo menos una alerta. Y como lo que estamos viendo en precios como tendencia es que lo que se evalúa o se fiscaliza es más bien a través de una matriz de riesgo, este podría ser un índice, digamos, un primer semáforo rojo para las administraciones tributarias. Es importante también, sobre todo en el caso de Argentina, un régimen que está dentro de la 4130 y que implica informar que la empresa residente local tiene que informar cuál es la última entidad controlante, cuáles fueron los ingresos y si presenta o no el country by country. Porque en general no tenemos tantos grupos multinacionales acá que superen los 750 millones, pero sí hay un montón de empresas que son subsidiarias o vinculadas con empresas de afuera que tienen que presentar esta información. Acá les estoy mostrando cuáles son los distintos niveles, vamos a bajar un poquito esto, los distintos niveles de documentación. O sea, es como el informe país por país, que es country by country, y el master file o el reporte maestro son informes que se presentan para aquellos que tienen grupos multinacionales, ¿no? Estamos hablando de superior a 750 millones de euros, y el informe maestro es cuando superan los 4.000 millones de pesos argentinos. Esto se modificó hace poquito, antes eran 2.000 millones, y siempre hay que tomar el año fiscal anterior al de la fecha de presentación. Es decir, si nosotros estamos hablando de un cierre diciembre 2020, el último periodo fiscal sería diciembre del 2019, ¿no? Estos sí son pesos. Acá a la izquierda dice para empresas multinacionales, o sea, la columna es porque en realidad toda esta parte es para multinacionales, y de acá para abajo el local file o estudio de precios es también para las transacciones con paraísos fiscales, que vamos a ver cuáles son ahora en un minutito. Esto, digamos, para el que no esté tan familiarizado con lo que es el country by country, la idea es que vean, digamos, un ejemplo en el cual tenemos un grupo multinacional que tiene la holding en España, que tiene una compañía A en Brasil, una compañía C
Turquía, creo, y otra más, ¿no? Entonces, lo que hacen, digamos, cada una de estas empresas es suministrarle a la holding estos datos, como dijimos, ganancias, ventas, empleados, activos, impuesto pagado. La de España, que es la holding, la consolida y anualmente, porque este es un informe anual, se intercambia con las administraciones tributarias. Para poder intercambiar con las administraciones, tanto Argentina como la mayoría ha firmado los acuerdos de intercambio de información. Entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es, vamos a verlo acá está, digamos, el link, lo pueden chequear, es si la entidad informante o la última entidad controlante está situada en un país en el cual Argentina tiene convenio de intercambio. En el caso de que no sea así, entonces, y suponiendo que supere los 750 millones de euros, debería presentarse en Argentina. Las sanciones por el incumplimiento de estos regímenes informativos son muy altas y tienen que tenerlas en cuenta. Están obviamente las multas previstas en la 11683, la suspensión en registros tributarios, la exclusión de los regímenes de no retención y mayor riesgo de ser fiscalizado, es decir, tener otra categoría en el CIPER. Vuelvo un segundito para atrás. Acá lo que quise poner, y por eso, digamos, era como el ejemplo, antes veníamos del country by country, ahora sería la entidad en Argentina, tiene que informar los ingresos consolidados del grupo, el nombre de la UEC o de la informante. Bueno, esto es todo lo que es régimen, digamos, de, a ver si me quedó algo, sí, lo que sería informe país por país. Ahora entramos al segundo nivel de documentación. Lo otro, para decirlo gráficamente, es como un Excel de doble entrada, ¿no? Esto ya es más coloquial o más hablado, porque acá en el informe maestro se describe todo el grupo, cuáles son, digamos, cómo está conformado el grupo, cuáles tienen participación en cuáles, obviamente los domicilios, qué activos, funciones y riesgos cumple cada una de las entidades del grupo, dónde están localizados los activos intangibles, qué empresas colaboran para desarrollar esos intangibles, cómo se financia el grupo. Nosotros hemos visto que hay varias empresas así multinacionales que tienen una especie de banco o empresa tesorera, el cual cuando hay excedente de caja los recibe y cuando hay actúa prestando en el caso que falte. Entonces ahí hay una tasa de interés, la tasa de interés generalmente está pautada o escrita, al menos escrita en el master file. También están los contratos, cuando ustedes, digamos, siempre que hagan un estudio de precios o asesoren a un cliente internacional, es muy importante que revisen cuáles son los contratos, si tienen, digamos, en el caso que haya prestación de servicios, un markup. También están volcados los riesgos. Entonces, bueno, todo esto también está en el master file. También está el balance consolidado del grupo. Y es una fuente de información para aquel que haga un estudio de precios imprescindible, porque es el lineamiento de la corporación hacia las distintas empresas que lo conforman. Adicionalmente, y ya lo van a ver con Cora, esta información, todo lo que tiene que ver con los acuerdos de precios suscriptos, el presidente del grupo de los últimos 3 años y listado de contratos vigentes, es información que hoy está prevista en el anexo 1, perdón, del estudio de precios, y si no está ahí, o sea, si uno no presenta el master file, tiene que presentar también esta información. Entonces, bueno, todo esto es muy, muy importante y deben, digamos, tenerlo en cuenta. Como dijimos un poquito más arriba, el informe maestro se presenta cuando los ingresos del grupo superan los 4.000 millones de pesos. Se hace a través de presentaciones digitales, esto tampoco se hace a través de operaciones internacionales. Debe presentarse en español en Argentina, con lo cual si ustedes reciben alguno en inglés, lo tienen que traducir o, bueno, lo hacen traducir.
y siempre que las transacciones se realicen, que las transacciones intercompany superen 300.000 por operación o 3 millones en forma anual. La verdad que es un importe bastante bajo. La modificación de la resolución que salió hace poquito, la 5010, que modifica la 4717, permite, en el caso de, esto se presentaba en forma anual, pero digamos, en el caso de que de un año al otro no haya una modificación sustancial, se puede presentar una nota diciendo que no hay modificaciones sustanciales, no hace falta hacer otra vez el informe maestro, presentando la conformación actualizada del grupo y los estados financieros consolidados. Si empezamos a hablar, antes de entrar, digamos, en lo que sería el estudio de precio de transferencia, ¿qué es precio de transferencia? Es el precio que pagan o cobran o devengan, dependiendo, las empresas multinacionales en sus relaciones con las empresas vinculadas del exterior. Estamos hablando de precio. Cuando vean los métodos con Cora, ella va a explicarlo todo, digamos, a través de los márgenes, porque es como sí lo establece el decreto y la resolución, pero básicamente lo que se analiza es el precio al cual se transfieren los bienes o las mercaderías. La primera pregunta es si hay transacciones convinculadas para saber si corresponde o no hacer un estudio de precios, corresponde o no hacer el 2668. La resolución 4717 además se refiere a que también hay que analizar aquellas transacciones a las que no se le haya dado ningún valor. Es decir, si ustedes tienen una función, por decir algo, de back office en Argentina para las empresas del grupo, y eso no está remunerado, eso también se tiene que analizar. Así que no es solamente transacciones, sino hay que analizar un poquito más, meterse en la empresa, ver qué es lo que hace, si hace algo para otros países, etc. Una aclaración, siempre estamos hablando en Argentina de transacciones vinculadas del exterior, ¿no? Pero hay otros países como México que analizan también las transacciones con sujetos locales. ¿Cuáles son las empresas vinculadas? Las empresas vinculadas están listadas en el decreto reglamentario en el artículo 14 de la Ley de Ganancias. Anteriormente estaban en el anexo de la resolución 1122. Y básicamente son las empresas que se vinculan a través de participaciones accionarias, directa o indirecta, pero también existen otros tipos de vinculación, como pueden ser funcionales, la de único proveedor, único cliente, que la empresa de acá base toda su tecnología con empresas del exterior, que se justifique solo en función del exterior o de la local. Entonces, el concepto es bastante amplio, así que les recomiendo que por ahí lean todos los incisos y ver si entran en alguno, en el caso que tengan dudas. Luego tenemos los países no cooperantes y los países de baja o nula tributación. Esto en Argentina fue cambiando un montón. Habíamos arrancado con países de baja o nula, con un listado positivo, luego pasó a ser un listado negativo, o sea los que no estaban ahí, los positivos, primero baja o nula, que estaban, negativo es que te publicaban los que no eran baja o nula, bueno, y así, fue cambiando ejercicio tras ejercicio, y hasta que llegamos a 1 de enero del 2018, ahí empezó el decreto, la vigencia del decreto actual, que es el 824, no, el decreto fue el 824, bueno, el decreto es 862, que estableció que los países de baja o nula tributación son aquellos en los cuales la tasa efectiva del impuesto a las ganancias es inferior al 60% de la tasa vigente en Argentina.
A ver, no hay ningún listado, se pidió millones de veces a la FIP que lo saque, la verdad es que no lo publicó nunca. Entonces, acá se genera bastante incertidumbre cuál es la tasa efectiva de cada uno de los países. Además hay otros regímenes, como puede ser el de zona franca Uruguay, que si bien Uruguay en el territorio tiene una tasa que es superior a este mínimo, zona franca, por ejemplo, no tiene impuesto a las ganancias. En el caso de Suiza, por ejemplo, que tuvimos hace poquito un cliente que tenía transacciones con determinados sujetos, tuvimos que analizar cantón por cantón cuál era la tasa vigente, bueno, así que lamentablemente acá no tenemos listado y hay que ir caso por caso. Y en el caso de los países no cooperantes sí hay un listado de la FIP que también fue cambiando, pero esto lo pueden chequear en la página de la FIP. Tengan en cuenta los cierres, en el caso que un cierre sea distinto de diciembre, también puede estar cambiando una jurisdicción u otra. A modo de ejemplo, para darles algunos países, como países no cooperantes o bajo nula, tenemos a Bolivia, Paraguay, bueno, yo les dije Suiza, digamos, más que nada porque son cerquita y por ahí de repente aparecen transacciones ahí y bueno, eso para que lo tengan. Acá están las normas, cómo se fueron modificando. La última norma, lo que salió hace poquito, es la 5010, que modifica la 4717. Acá está. Vamos a mirar algunas cositas de esa, en realidad no muchas, pero más que nada lo que tiene que ver con el régimen simplificado. Bueno, este cuadro. A ver, ahora vamos acá. Ya en un ratito ya los dejo con Cora, pero lo que quiero es, digamos, que les quede este cuadro. Me parece que es importante saber dónde está cada una de las transacciones o cómo se paran frente a la duda, si corresponde o no corresponde. Yo dividiría en 3 o en 2, impo y expo de bienes entre partes independientes, que tenemos a partir de 10 millones en adelante, suma de pesos estamos hablando, o sea que tampoco es tanto, se presenta el formulario 2668. En el caso de vinculadas de bajo o nula tributación o no cooperantes, el umbral es de 3 millones a 300.000, 3 millones al año y 300.000 por transacción. Esto se modificó, esto fue algo que se modificó hace poquito con la resolución, porque antes tenías el umbral de 30 millones para aquellos que no pertenecían a grupos económicos. En los dos casos se puede entrar al régimen simplificado, del que todavía no tenemos el formulario, que es el 2672. En el caso de impo o expo de bienes, cuando estén entre 10 millones y 60 millones, y en el caso de las transacciones con vinculadas o bajo nula, ahora vamos a ver determinados parámetros. En estos casos no hay que presentar el informe de precio de transferencia y se presenta estos formularios. Un caso especial que simplemente para que lo sepan es el caso de los intermediarios vinculados, en los cuales puede ser o el intermediario vinculado o puede ser, claro, ¿qué es intermediario? Intermediario es cuando hay un sujeto del exterior que no es el destinatario de la mercadería. Entonces, uno de los dos, o el destinatario de la mercadería o el sujeto vinculado, tiene que, o el sujeto, el sujeto de destino de la factura tiene que ser vinculado. Lo mismo pasa con las compras, ¿no? Viene de un país, pero en realidad la factura viene de otro, entonces también uno de las dos puntas tiene que ser vinculado. Solamente en estos casos hay que tener estas constancias. La constancia que acredita la presencia, los estados contables auditados y la remuneración que tiene que ser acorde a los activos, funciones y riesgos. En este caso hay que conservar la documentación, no hay que presentarla. Como ya dijimos, bueno, esto simplemente para que les quede, hay que informar el informe país por país cuando se supera 750 millones de euros, 12 meses después del cierre de la WEC, y el formulario 8096, que es el que vimos el mapita de Argentina, en el cual la empresa residente local tiene que informar quién es la última entidad controlante y en el caso de que
efectivamente el otro tenga que presentar country by country, tiene que después decir cuándo lo presentó, ¿no? Y el informe maestro, bueno, ya lo habíamos visto, así que eso yo lo dejo. Un tema acá que antes de irme de esta diapositiva, el 4501 es un formulario que es un PDF en el cual se adjunta el estudio de precios de transferencia y la certificación del contador. Por otro lado está el 2668, que es el mismo, que es para Impo y Expo de independientes, pero tiene que tener adjunto todo esto y tiene 2 o 3 cositas más dentro del aplicativo que bueno, no los quiero aburrir con tantas cosas. Ok. Bueno, este es el régimen simplificado, que tenemos todavía muchas dudas todos, pero no obstante se los voy a tratar de, por lo menos, que sepan de qué se trata. Reemplaza al régimen general de precios de transferencia, con lo cual no hay que presentar el estudio de precios. Eventualmente la FIP podría llegar a preguntar si los precios son de mercado, con lo cual no es tampoco tan así, algo va a haber que guardar, digamos, no es que no se presenta nada. Solamente pueden entrar aquellos que no pertenecen a un grupo económico, multinacional, ni presentan el master file ni el country by country, y lo podemos dividir en dos, lo que es operaciones con sujetos vinculados o bajo o nula, o lo que son Impo y Expo de independientes. Dentro de los sujetos vinculados de bajo o nula, hay otras 3 subdivisiones. El más fácil es exentos en ganancias, que hasta que salió esta resolución nosotros no sabíamos que estaban incluidos, pero bueno, esta la excluyó. Así que los exentos en ganancia no presentan o pueden entrar en el régimen simplificado. Y luego hay otros dos grandes paraguas, que uno es cuando la facturación es inferior al tramo 1 publicado por la Subsecretaría Pymes. En principio creemos todos que es 2.580 millones, pero sobre esto también hay duda porque este es el mínimo actual y en realidad tendría que haber sido por ahí el de diciembre del 2020. Así que en principio tomemos esto con pinzas hasta que la FIP lo termine de aclarar. Siempre que no tenga pérdidas recurrentes, no supere el 1% de facturación, las transacciones superen el 1% de la facturación total, ni el 1% de los 2.580 millones, y no tienen que tener ni préstamos recibidos ni otorgados, ¿no? El otro gran grupo es cuando las transacciones no superan el 2,5% de su facturación total, siempre que no paguen regalías superiores al 0,5%, no tengan pérdidas recurrentes y no se trate de intermediarios. Este régimen de alguna forma reemplaza esos 30 millones, pero quedó en algunos casos más complicado para determinadas compañías y otros que pueden entrar sin ser tan pymes. Así que bueno, eso sería un poco, a ver si me quedó algo más. Sí, acá les dejé, pero eso también simplemente para, como es un árbol de decisión en realidad. Lo primero que tienen que preguntarse es si el grupo multinacional consolida resultados. Si no consolida, quedan fuera, digamos, de todo lo que es el country by country, master file, etc. Si consolida, tienen que hacer la notificación de la última entidad controlante y ahí ustedes informan cuáles fueron los ingresos. Si no superan los 750 millones de euros, en Argentina, acá termina todo, no hay que hacer más nada. Si sí lo superan, entonces el grupo presenta el country by country. Ahí entonces se tienen que preguntar, ¿el país de la informante o de la última entidad controlante está en el listado de autoridades que intercambian información? Si no está y ustedes están superando los 750, tienen que presentar acá el master file. Ahora, si sí está, tienen que acordarse de avisar a la FIP que efectivamente el country by country se presentó y hay que poner, o sea, digamos, son 2 presentaciones del 8096, indicando que corresponde y luego quién lo presentó. Y siempre tienen que tomar el vencimiento de la UEC, no es el vencimiento de la empresa local en Argentina.
Así que bueno, yo con esto ya, Cora, si querés seguir vos, estoy. Perfecto, Sandra, si querés dejar de compartir, así yo comparto mi pantalla. Dale. Espera que... A ver. No sé cómo dejar de compartir. A ver. Perdón. Bueno, si no, si querés. No, pero a ver si puedo. Habilitar. No sé. Karina, ¿cómo hago para dejar de compartir? Acá me parece que es. No. Ahí está, yo ya te estopié. Listo, gracias. A ver, un minutito, yo entonces, ¿cómo hago para...? Yo estoy viendo una pantalla, ¿ustedes, esa pantalla de quién es? Esa es mía, ahí está. Ahí está. Ahí dejé de compartir. A ver, ahora yo comparto la mía entonces. Un minutito. A ver, Karina, ¿vos ahí la estás viendo? No, todavía no. A ver, voy a intentar. Fíjate, Cora, donde dice Sí. Share Screen. Sí. Bueno, ahí le das. Y ahí cuando vos le das, vas a tener que elegir o la computadora o el file, solamente ese archivo, esa presentación. Si querés la muestro yo, Cora, no hay problema. No, me parece que ahí ya te está porque ya cambió. A ver. Sí, Sandra, si podés vos, así no perdemos no hay tiempo. ningún problema. Espera que voy Estamos en la diapositiva 19, recién vos terminaste, comenzamos con la 20. Dale, espera que vamos entonces. Buenísimo. Dame un segundito. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La idea de esta segunda parte de la charla, luego de todo el marco de referencia que vimos con Sandra respecto de la normativa, de las acciones BEPS, de las últimas modificaciones, la idea es tener un acercamiento más concreto a qué información debe contener este informe local o estudio de precios de transferencia. El contenido está reglamentado claramente en la resolución 4717 y en esta diapositiva tenemos un resumen de las distintas secciones. Pero antes de comenzar, nosotros recomendamos, después de haber trabajado con unos cuantos clientes en esta materia, que se pueden incorporar algunos otros apartados que agregan valor y complementan este estudio. Por ejemplo, siempre habitualmente agregamos lo que se llama un resumen de las tendencias económicas. Hablamos de cómo fue evolucionando la economía mundialmente en el año que estamos analizando, las variaciones en PBI, tasas de interés, comercio internacional. Incorporamos algo del mercado de América Latina y Caribe. Ustedes pueden ver esta información en las publicaciones que realiza CEPAL o Banco Mundial, que son bastante completas y realmente pueden aportar algo al estudio. Después, generalmente también incluimos un apartado sobre el mercado local, si el cliente es de Argentina, de Uruguay, Colombia, lo que corresponda. Y es interesante, de acuerdo a la actividad del cliente, poder incluir algo relacionado con la industria particular en la cual se desempeña. Existen cámaras que también hacen informes muy interesantes con datos concretos, comparativos de años respecto del nivel de actividad y otros indicadores de cámaras textiles, incluso del sistema financiero, de aluminio, de los productos farmacéuticos o cámaras alimenticias. Así que me parece que
puede sumar valor y es interesante incluirlo. Puntualmente este año, en 2020, se presenta la situación de la pandemia. Entonces también hay que agregar un apartado que hable un poco de esta situación y de cómo impactó en la actividad de la empresa. OCDE publicó el 18 de diciembre, si no me equivoco, sí, una serie de orientaciones en materia de precios de transferencia con respecto a las implicancias de la pandemia, que no se las voy a leer exactamente, pero en general se refiere a que documentar claramente las transacciones, que frente a esta situación y los cambios que se produjeron, identificar si se modificaron los riesgos de las partes, revisar los contratos intercompany, las políticas de precios de transferencia. También que se deben documentar y analizar los plazos que se fijan con los clientes para las cobranzas y con los proveedores para los pagos, porque claramente la pandemia modificó muchas situaciones que antes estaban como por sentadas. Y AFIP también publicó sus recomendaciones para nuestro país, que si bien dice que no son taxativas, enumera una serie de situaciones que se deben incluir en el estudio, que, por ejemplo, se refiere a documentar de qué manera fue afectada la empresa por la pandemia, y lo que aclara es que no se podrá invocar simplemente que fue un impacto general y que fue una situación de fuerza mayor, sino que hay que ir a un análisis más detallado, tratando de comparar los volúmenes de venta que se tenían pre-pandemia con los que resultaban en el año 2020, si existe algún tipo de presupuesto o pronóstico de ventas y de rentabilidades que se había realizado y compararlos con los datos reales, detallar si hubo costos incrementales, por ejemplo, el caso de determinadas plantas de elaboración de productos o que se consideraron esenciales, que tuvieron que aplicar protocolos muy particulares, lo cual representó un incremento de costos. Si hay una utilización diferente de la capacidad instalada de la empresa, y también en la medida que se recibió ayuda del gobierno, poder dejarlo documentado y cuantificado. También se refiere a que el análisis funcional, que ahora lo vamos a ver, es uno de los puntos que debe contener el estudio, debe ser robusto, en el sentido de que debe ser bien detallado en relación a describir los riesgos asumidos y las actividades que se vieron afectadas por la pandemia. También identificar resultados extraordinarios si es que hubo. Y cuando se refiere a los comparables, que esto lo vamos a ver en el punto de análisis económico, qué significan los comparables, pero AFIP dice que en lo posible, si se cuenta con esa información, tratar de seleccionar comparables locales y que la información financiera que se tome para realizar el análisis sea la del último año, la del año 2020. Y esto es en contraposición con lo que veníamos trabajando generalmente, pensando en construir un promedio de los resultados de los comparables de los últimos 3 años. Así que en este caso hay que ver cada situación particular, si se pueden tomar los comparables de un solo año o continuar con el promedio como veníamos haciendo. Bueno, dicho esto, que es la información que consideramos que podría incorporarse al estudio de precios de transferencia, vamos a ver ahora punto por punto lo que sí debe incluir. La descripción del grupo multinacional, que un poco lo estuvo comentando Sandra, ahora lo vamos a ver brevemente. El análisis funcional. La idea del análisis funcional es expresar la realidad económica de la empresa analizada, la tested party, explicando
cuáles son sus actividades, sus funciones, sus líneas de negocio, determinados productos o servicios, cuáles son los activos involucrados en esas operaciones, los riesgos asumidos. También se deben especificar y listar todos los sujetos con los cuales se realizaron transacciones dentro del marco de precios de transferencia, que serían las empresas vinculadas o con sujetos de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Se deben incluir la denominación del sujeto, su domicilio, su jurisdicción y un número de identificación fiscal. Y luego, por cada uno de esos sujetos, se deben cuantificar y dar el detalle en el sentido si fueron productos, exportaciones, importaciones, prestación de servicios, regalías, intereses, qué tipo de transacción se refiere. Deben cuantificarse en moneda local, o sea, en pesos, y también en dólares. Esta información, además de estar en el estudio de transferencia, de precio de transferencia que se presenta, como dijo Sandra, con el formulario 4501, parte de esto se debe también incluir en el aplicativo dentro de operaciones internacionales, el formulario 2668, particularmente el detalle de las transacciones. Los sujetos también, hay un listado de los sujetos que deben incorporarse en ese formulario. Después pasamos al apartado del análisis económico. El objetivo aquí es probar, que el contribuyente pueda probar que estas transacciones analizadas se realizaron a valores de mercado. ¿Cómo se prueba? A través de diferentes métodos que ahora vamos a ir viendo cada uno con ejemplos para que ustedes se lleven una idea más concreta. Lo que se debe incluir también es el detalle de los comparables. Esto es así. Cuando nosotros tenemos que probar si esos valores se realizaban a mercado, a valores de mercado, podemos encontrar comparables internos, que es la información que nos suministra la compañía que estamos analizando, o comparables externos. En ese caso, debemos realizar una búsqueda en distintas fuentes, también vamos a ver ejemplos, no se preocupen, y esa búsqueda debe quedar documentada. Si como resultado de esa búsqueda surgieron, por decir un ejemplo, 300 empresas comparables, debe quedar documentado, aunque después seleccionadas de esas potenciales 300 queden 5, las otras 295 también deben quedar reflejadas. Los ajustes de comparabilidad se refieren a una vez que llegamos a un precio o a un margen determinado en una búsqueda para cada una de las empresas comparables, se realizan unos ajustes relacionados con los saldos de 3 rubros en particular, que son las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar y los inventarios, para tratar de acercar los valores de las empresas comparables o las rentabilidades a la de la empresa analizada. Sabemos que no representa un mismo costo no tener inventarios que tener un alto inventario. Hay un costo de oportunidad también, un interés implícito en tener las cobranzas completamente en efectivo o tener saldo en la cuenta créditos a cobrar, créditos por ventas. Tampoco es lo mismo para una empresa pagar sus compras al contado a 30, 60, 90 días. Hay un interés por ese plazo. Eso es lo que intentan reflejar los ajustes de comparabilidad. También puede existir la situación que los estados financieros, los estados de resultados de la compañía se segmente, o sea, se pueda dividir, separar estas transacciones analizadas del resto de las transacciones que realizó la compañía. Esto también lo pregunta el formulario 2668, hay una línea específica que se debe completar en AFIP que dice si se segmentaron el estado de resultados o no, eso deben completarlo.
Y la determinación de la mediana y el rango intercuartil es el último paso cuando tenemos varios comparables, o sea, 2 o más. La reglamentación indica que se debe calcular la mediana y el rango intercuartil para poder llegar a la conclusión, que claramente es el último punto. Luego de poder haber realizado todo ese análisis, la conclusión expresa si las transacciones se realizaron a valores del mercado o, en caso contrario, si corresponde realizar algún ajuste de precios de transferencia, en este caso, por este ejercicio que estamos analizando. Los anexos. Nuestra recomendación respecto de los anexos es que hay determinada, todavía no, un poquito, volvamos, bueno, no importa, Sandra. La idea es que en los anexos se vuelque información que por su extensión tal vez no resulta conveniente que estén en el cuerpo del informe, sino que al final, por ejemplo, como les comentaba, en un caso de que hubiese 300 comparables seleccionados como potenciales, se construye una matriz de aceptación y rechazo, y esos 295 que no están aceptados deben ir en un cuadro y se debe indicar el nombre de la empresa, el país y la razón por la cual no se aceptó como comparable. Otra información que solemos incluir en los anexos es un resumen de la normativa vigente en Argentina, como les comentó Sandra, las resoluciones, los tipos de informes que corresponde presentar según cada caso, los umbrales de presentación, las sanciones, ahora también la información del régimen simplificado. Si incluimos además de estas empresas comparables, se debe detallar cuál es su actividad, así que también pueden estar en anexos, y el detalle de la información financiera de las comparables que vamos a utilizar en el análisis económico. Pueden incluirse también las fórmulas que utilizamos para el análisis de comparabilidad, y por último, las fórmulas que aplicamos para los distintos indicadores de utilidad que vamos a ver más adelante. Ahora sí, pasamos. Bueno, ¿qué información sobre el grupo multinacional se debe incluir en el estudio? En principio, como lo indica la resolución, si esta información está incluida en un master file, un informe maestro que le corresponde a la empresa según los umbrales presentar y a su grupo, no es necesario que se vuelva a repetir en el estudio de precios de transferencia local. Pero en caso de que no sea así, sí deben incluir la conformación actualizada del grupo, el detalle de cada una de esas empresas, especificando qué rol cumple, quiénes son los socios, el porcentaje de participación en el capital de una sobre otra. En general, muchas empresas tienen esto gráficamente como un organigrama del grupo, donde se identifican las participaciones de una en otra. Es muy visual y muy completo, y a veces también se usan colores para identificar las distintas funciones, la empresa holding, las que realizan actividades de investigación y desarrollo, las que de producción, de distribución. Ustedes a veces les va a llevar tiempo como asesores que el cliente llegue a esta información, y el grupo es un grupo internacional y tal vez hay una filial en Argentina, pero es importante que ustedes la soliciten si tiene que estar incluida en el informe para poder completar con este requisito. Otro punto es si hubo alguna modificación en el grupo respecto de disminuciones, fusiones entre empresas, el dato de quién se desempeñó en el cargo del presidente del grupo durante los últimos 3 años, no solo el ejercicio que se está analizando. La resolución dice los últimos 3 años y cuál es su lugar de residencia. También deben incluir si se registraron ajustes en las empresas del grupo en materia de precios de transferencia y si alguna de las empresas está bajo un proceso de fiscalización en esta materia. ¿Seguimos?
Muy bien. El análisis funcional es el otro apartado y es muy importante, como decía en las recomendaciones para el ejercicio 2020, que debe ser robusto, que se refiere a dar cuenta realmente de la realidad económica de la empresa, de cuál es su actividad. Incluimos en muchos casos una breve reseña de cuándo se fundó la empresa, cómo fue evolucionando, las distintas líneas de productos, si tiene alguna planta de producción, distribución, sucursales, cantidad de empleados, o sea, la nómina también es importante. En cada una de esas funciones, por ejemplo, en ventas, podemos incorporar una matriz o una aclaración de qué porcentaje de las ventas corresponde a clientes del exterior, clientes locales, los principales clientes, en compras lo mismo con proveedores. También incluimos los riesgos, el detalle de los riesgos asumidos, por ejemplo, riesgo de tipo de cambio, riesgo crediticio. No todos los casos son iguales, hay que analizar. Hay empresas que también se exponen a riesgos ambientales, hay riesgos relacionados con determinadas autorizaciones por entidades específicas, por ejemplo, ANMAT, que requieren, para poder seguir funcionando y elaborando sus productos, requieren de esa autorización. Y por supuesto también se deben incluir los activos que están involucrados en todo el proceso productivo o en general en el desempeño de las funciones de la empresa, si son servicios, los activos fijos, si tienen algún activo intangible, también se debe mencionar, algún desarrollo tal vez, mucho las empresas de software es un ejemplo, y también empresas que tienen al cierre del ejercicio niveles altos de inventarios, se pueden incluir dentro de los activos involucrados. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, en el análisis económico, como mencioné anteriormente, la idea es poder demostrar que esas transacciones que surgieron después de haber hecho ese árbol de decisión que mostró Sandra y ver si corresponde la presentación de este estudio de precios de transferencia de acuerdo a los umbrales, pudimos identificar una serie de transacciones con empresas vinculadas o, si no se trata de un grupo multinacional, con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tributación. Entonces tenemos que tratar de cuantificar esas operaciones y vamos a utilizar una serie de métodos que nos propone OCDE y que también están reglamentados en nuestro país para poder llegar a esa conclusión, si los precios corresponden a valores de mercado. Hay dos grupos de métodos. Primero se refiere a los métodos tradicionales, que están basados en las operaciones. El primero es el precio libre comparable o precio libre también entre partes independientes. El segundo es el precio de reventa. El tercero, costo incrementado, costo más beneficio o cost plus, lo pueden escuchar con estas diferentes denominaciones. Y después el segundo grupo es el basado en los resultados de las operaciones. El primero es el margen neto operacional o margen neto de la transacción, y el segundo es la distribución de resultados. Los primeros 4 métodos, o sea, los 3 primeros del grupo de los métodos tradicionales y el primero, margen neto de la transacción, del segundo grupo, son los más utilizados y los que vamos a ver en casos prácticos ahora a continuación para que ustedes tengan una idea más concreta. Distribución del resultado también lo vamos a ver como en forma genérica, y hay un último método también relacionado que se denomina sexto método, que también es muy particular. Y si bien estos son los métodos que habitualmente se utilizan, la FIP en su normativa
indica que puede haber otros métodos, siempre y cuando quede documentado claramente cuál fue la metodología que se aplicó y justificado, puede utilizarse otros métodos que no sean los que mencionamos aquí. Vamos a ir a ver el primero, método de precio libre comparable. Muy bien. Lo primero que debemos mencionar es que este método se constituye como el más directo y confiable. O sea que dentro de las posibilidades, o sea, ustedes van a ir conociendo al cliente, entendiendo su operatoria, y en función de eso van a poder seleccionar cuál es el método más apropiado. Pero siempre que tengan la posibilidad de aplicar este método de precio libre comparable, va a ser el más directo y confiable. Pero por supuesto requiere que se cumplan determinados requisitos. Y el más importante es que deben existir bienes o servicios idénticos o muy similares. ¿Qué significa esto? Idénticos o muy similares ¿a qué? A las transacciones que estamos analizando. Por ejemplo, si se vendió un producto o se prestó un servicio a una empresa vinculada, para poder encontrar un comparable bajo este método, se tiene que haber vendido el mismo producto o prestado el mismo servicio a otra empresa independiente. Entonces voy a poder realizar la comparación de precios. La realidad nos ofrece un abanico de complejidad mucho mayor y a veces no es posible identificar bienes o servicios idénticos o muy similares, pero siempre tenemos que intentarlo en primera instancia. Bueno, otra cosa que les quiero aclarar es que este método también se usa para analizar las transacciones financieras intragrupo. ¿Por qué? Porque siempre que la empresa analizada, que siempre debe ser el sujeto local, de acuerdo a nuestra normativa, ese sujeto local ya sea en carácter de tomador o de dador de un préstamo, existe un contrato entre las partes y una tasa pactada. Esa tasa pactada es el precio por el dinero que se prestó o que se recibió, con lo cual podemos encontrar en el mercado una tasa que pueda servir de un precio comparable. Es información pública, en general en los bancos centrales de los países. Podemos contar con tasas de interés que nos sirvan para poder aplicar este método en el caso de análisis de operaciones financieras. Obviamente esas tasas van a requerir determinados ajustes de acuerdo a los riesgos, a los plazos y otras situaciones, pero es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Pasamos a la siguiente. Bueno, este ejemplo que les traje acá es un caso de una empresa que exporta una serie de productos que son saborizantes de la industria alimenticia y en el primer caso decimos un solo comparable, vende ese mismo producto a un sujeto de Paraguay que ha quedado a analizar en este estudio de precios de transferencia y a un sujeto a Brasil. Entonces pudimos identificar el precio unitario de cada una de estas dos transacciones. Podemos ver que a Brasil se vendió a un precio de $3.80 el kilo, que es la unidad que se está manejando en esta operación, y a $3.85 se vendió al sujeto de Paraguay. ¿De qué nos sirve esto? ¿Qué podemos concluir? Concluimos que tratándose de una exportación, si a Paraguay se vendió a un valor superior al de Brasil, significa que está dentro de los valores de mercado. Si este precio fuese más bajo que el de Paraguay, que el del sujeto de Brasil, pensando que se trata de una reducción de la base imponible porque el Paraguay es un sujeto analizado.
con lo cual podría darse la situación que habría que hacer un ajuste de precios de transferencia. Vamos a ver otro caso que es igual en el sentido de que hay un mismo producto, el producto es idéntico, que se comercializó a dos sujetos, no, al mismo sujeto de Paraguay, pero hay 3 transacciones y uno de Bolivia. Y tenemos 3 comparables, uno de Brasil, uno de Argentina y uno de Uruguay. Cuando hay 2 o más valores de comparables, acá vemos que tenemos $4,90, 5,30 y 5,20, lo que indica la legislación, la normativa, la reglamentación, es que se debe calcular la mediana y el rango intercuartil. ¿Qué significa? Que esos 3 valores que tenemos como comparables, tenemos que calcular lo que está expuesto en este cuadrito abajo en celeste, para poder determinar luego, teniendo ese rango, si las transacciones que estamos analizando quedaron a valores de mercado. Entonces vemos que una de las transacciones se realizó a 5,08 y está dentro del rango entre el primer cuartil y el tercer cuartil, y las transacciones de $5,46 están superando el valor del tercer cuartil. Entonces, todas las transacciones podemos concluir que se realizaron a valores de mercado. Otra cosa que no les comenté hasta ahora, pero que es importante que tengan en cuenta, que en los métodos pueden existir comparables, sí, se los comenté, perdón, internos o externos. En este caso tenemos comparables internos, o sea, la compañía nos facilitó esta información para que nosotros podamos aplicar este método que, como dijimos, es el más confiable. Seguimos, por favor. No siempre es posible, como dijimos, no, los productos no son idénticos, los servicios tampoco, entonces tenemos que recurrir al método siguiente, que el que vamos a explicar ahora es el costo más beneficio, costo incrementado. En este caso, lo que analizamos, partimos del costo en el cual incurre la empresa que estamos analizando en una operación con otra empresa vinculada en la transacción de bienes o servicios. Ese costo real, que se realizó a precios de mercado, se lo incrementa por un margen que se considera apropiado de acuerdo a las características del mercado, a las funciones desempeñadas, al tipo de producto. Ahí obtenemos un margen de costo adicionado que nos va a permitir luego compararlo y determinar si se realizaron a valores de mercado estas transacciones. Vamos a ir al caso concreto. Bueno, este es un caso de una empresa que presta servicios a compañías vinculadas y a otros clientes no vinculados, clientes independientes. Pero estos servicios son completamente distintos de acuerdo a las necesidades del cliente. Recurrimos a este método. Se calculó como primera medida este margen de costo adicionado para la tested party, que nos dio 65,04%, y como no tenemos comparables internos, recurrimos a comparables externos, y a partir de la información financiera de estos comparables externos pudimos calcular el margen de costo adicionado. Promedio, porque en este caso estamos realizando un promedio de los últimos 3 ejercicios. Como les comenté, que es una práctica habitual y que ahora en el año 2020 tenemos que replantear si vamos a seguir de esta manera o vamos a aceptar la recomendación de AFIP. Ustedes se preguntarán cómo puedo encontrar esas empresas de distintos países que realicen el mismo tipo de actividad. En el método de más adelante vamos a ver el margen neto de la transacción. Les voy a mostrar cómo pueden ustedes, a través de diferentes fuentes o bases de datos, ir buscando empresas relacionadas al servicio, no relacionadas, que tengan una actividad muy similar a las que ustedes están analizando,
y que puedan considerar comparable para realizar el análisis económico. Bueno, finalmente, una vez que pudimos calcular este margen de costo adicionado, volvemos a realizar el cálculo estadístico de la mediana y el rango intercuartil para determinar si las transacciones se realizaron lo que se denomina plena competencia o precio de mercado. Vemos que el margen de costo adicionado que obtuvo la empresa en este ejercicio fue de 65,4% y el rango intercuartil va entre 26,84 y 73,95, con lo cual podemos concluir que corresponde a valores de mercado. Vamos a seguir con el siguiente método. Bueno, este método se refiere, parte en realidad, en vez de partir del costo como el anterior, parte del precio al cual una empresa vinculada adquiere productos de una empresa independiente. Este precio se reduce en un margen bruto adecuado a la situación y teniendo en cuenta que se deben cubrir los costos de venta y los gastos relacionados. Tanto en el caso anterior del costo más beneficio como en este método de precio de reventa, si pensamos en el estado de resultados, nos vamos a parar en la línea de utilidad bruta. O sea, tenemos las ventas o ingresos, costo de ventas, utilidad bruta. Ahí nos detenemos y esa utilidad bruta la vamos a comparar con los costos o con las ventas, dependiendo en cada caso que corresponda. ¿Cómo vamos a saber qué corresponde? Hay una regla general que nos da una forma sencilla de identificarlo, que es que las transacciones que estamos analizando no deben ir en el denominador del margen que vamos a construir. Por ejemplo, si nosotros analizamos exportaciones, esas exportaciones están en la línea de ventas. Entonces, utilizamos el costo más beneficio porque en ese caso relacionamos la utilidad bruta con el costo, no con las ventas. Y cuando se trata de importaciones, que es este caso, las importaciones va a estar en el costo de los productos, entonces vamos a relacionar la utilidad bruta con las ventas. Ahora vamos a ver un ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso se determina el margen bruto sobre las ventas, porque estamos analizando, como les dije, importaciones. Tenemos importaciones, esta es una empresa que importa materia prima para la elaboración de determinados productos en Argentina, y hay dos sujetos de los cuales se importó materia prima. Uno es de Suiza, de un cantón de baja tributación que debe analizarse, y otro es un sujeto de Paraguay. Pero como no son exactamente los mismos productos, intentar de esos valores del mercado a través del margen bruto. Calculamos la utilidad bruta de estos productos haciendo la facturación menos los costos directos y dividimos esa utilidad por las ventas. O sea, en este caso es la facturación. Hay otros productos que la empresa elabora también con materia prima importada y es importada de sujetos que podemos tomar como comparables porque son de jurisdicciones que no son consideradas de baja o nula tributación o no están incluidas en el listado de no cooperantes. Entonces, la compañía también nos ofrece esta información detallada que nosotros utilizamos para calcular los márgenes brutos de los comparables. Ahí en la última columna ustedes lo pueden ver. Una vez que calculamos el margen bruto, nuevamente vamos a el rango intercuartil y la mediana. ¿Qué conclusión sacamos? En el primer caso,
con los costos incluidos de importaciones analizadas, que pueden ser, en este caso no son vinculadas, sino que de sujetos de baja o nula tributación, se obtuvo un margen bruto de 68,63%, y en el caso de los productos importados de Paraguay, las materias primas, la rentabilidad obtenida fue de 53,93%. En ambos casos vemos que se trata de valores de mercado. Uno, el sujeto de Paraguay está dentro del rango intercuartil, y en el caso del sujeto de Suiza está por encima del tercer cuartil. Bueno, muy bien. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, el margen neto de la transacción, como dijimos, este es el segundo grupo de métodos que se basa en el resultado de las operaciones de la empresa entre vinculadas, y ahora debemos seguir avanzando en el estado de resultados. Una vez que llegamos a la utilidad bruta, también debemos incorporar todos los gastos operativos. ¿Qué se consideran gastos operativos? Gastos de comercialización, de administración y tal vez algún otro gasto directo, pero no debemos incluir los resultados financieros, RECPAM, y por ejemplo impuesto de débitos créditos, y tampoco el impuesto a las ganancias. Ahí llegaríamos a lo que sería la utilidad operativa de la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Ok, antes de llegar a los números les voy a contar el proceso de búsqueda. No avanza, por favor. También, en este caso tenemos que recurrir a comparables externos, entonces les quería comentar cómo es posible que ustedes encuentren esos comparables en el mercado y que la información financiera sea pública. Existen bases de datos en las cuales ustedes pueden correr determinadas búsquedas con parámetros de códigos de actividad. Obviamente tienen un costo, pero también pueden realizar búsqueda en páginas públicas como distintas bolsas de valores, SEC, la bolsa de Estados Unidos, también en Bovespa, en bolsas de Brasil, de Australia. Bueno, hay diferentes páginas web que después las podemos buscar, pero lo importante es que ustedes tengan presente que hay determinadas palabras que van a indicar la actividad principal de la empresa, y en general las búsquedas se realizan en inglés, por eso tenemos este cuadro en inglés. Este era un caso de una empresa que realiza producciones para programas de televisión, y esos son los códigos que corresponden a actividades relacionadas. Cuando realizamos esta búsqueda, obtuvimos una cantidad de 392 comparables. Esa es la primera parte del proceso, y luego tendrán que ir viendo cada uno de los potenciales comparables si realmente corresponde o no incluirlo. Tendrán que leer en profundidad su actividad, y hay una serie de criterios de aceptación que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hay que tener en cuenta. Otra cosa, no sé si ustedes accedieron alguna vez a leer los formularios que se presentan en SEC, como el 10K o el 8K, que tienen una información mucho más completa sobre la empresa de lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina a los estados contables. Entonces, hay casos en que tal vez no les parece correcta, en general es la actividad de la empresa si la ven en su conjunto, pero tienen o pueden tener sus ingresos y sus costos segmentados en distintas líneas, y tal vez alguno de esos segmentos realmente se corresponde con la empresa que están analizando y pueden tomarlo. Entonces, no solamente se mencionan los segmentos en estos formularios que les digo, que son muy extensos y detallados, sino que también se detalla los ingresos, los costos relacionados y el resultado operativo, que es lo que necesitamos para este análisis económico. Pasemos a la siguiente, por favor.
Bueno, estos son algunos de los criterios de aceptación y rechazo. Como les decía, más allá de que ustedes lo analicen en forma detallada, tienen que incluir este motivo por el cual ustedes rechazaron ese comparable en lo que mencionamos antes como la matriz de aceptación y rechazo. En este caso teníamos, ¿cuántos eran? 392 comparables. Cada uno de ellos vamos a poner, especificar por qué razón no lo incluimos en el set final de comparables. Algunas de las razones pueden ser estas, como que el negocio es diferente o es muy diversificado, que la información financiera no está completa o no hay información de los últimos años, que tenga gastos de investigación y desarrollo altos o superior a un porcentaje de las ventas anuales, o determinados activos intangibles con valores importantes, cuando la empresa que estamos analizando no los tiene, que sea una empresa controlada, siempre tratemos de buscar la última entidad controlante como comparable, la que consolida los resultados del grupo, no las subsidiarias, que no haya un informe, un reporte anual en español o en inglés. También sucede que una vez que identifican una empresa, pueden después ir a las páginas de la empresa en particular y leer un poco más para entender su actividad, y hay unos apartados que les pueden ser de utilidad para encontrar más información, que son los de inversores. Suben muchas veces lo que se llaman annual reports, un detalle de todas las actividades del ejercicio, y en caso de que no encuentren esta información, me refiero a en los mercados de valores, pueden recurrir, una vez que encontraron la empresa, a las páginas propias de cada una. Si tiene pérdidas recurrentes, tampoco es conveniente tomarla como comparable, y por supuesto, si está radicada en una jurisdicción considerada no, bajo nula tributación o no cooperante. También nos hemos encontrado con empresas que en las bases de datos tal vez aparece como una descripción acorde, que podemos seleccionarla, y después cuando vamos a buscar la información financiera está en tailandés, en japonés, y es imposible poder interpretar esos estados contables. Necesitamos que esté en inglés mínimamente para que nos sea de utilidad. Avancemos, por favor. Bueno, esto también es un contenido que debe estar en el informe de precios de transferencia, que es que se debe describir la actividad principal de cada una de las empresas seleccionadas como comparables. Finalmente, después de esa búsqueda, que había 392 potenciales, terminamos eligiendo 4 como el set final, porque son las que más se asemejan a la actividad de la empresa que estamos analizando. Entonces, en de los resultados de la empresa, y en otros algún segmento en particular que creíamos que correspondía más a la actividad analizada. ¿Avanzamos? Bueno, acá ya vamos a los números. ¿Qué calculamos acá? Como les decía, nos vamos a parar en la línea del estado de resultados donde está la utilidad operativa, que tal vez no está en forma directa porque nosotros tenemos que construirla sin incluir los resultados financieros. Entonces partimos de la utilidad bruta y incorporamos aquellos costos que sean operativos. En este caso, la empresa argentina, que se dedicaba a la producción de programas de televisión y que prestaba servicios a una empresa vinculada del grupo, obtuvo un margen operativo sobre costos totales del 10,28%. Y las otras 4 empresas que seleccionamos como comparables obtuvieron estos
margen operativo sobre costos totales, son 6,21, 5,89, 46,04 y 26,69. Calculamos el rango intercuartil, que nos da entre 6,13 y 33,03, lo cual nuevamente podemos concluir que esas transacciones se realizaron a valores del mercado. Cuando decimos MOCT ajustado o margen operativo ajustado, de nuevo les comento lo que nos referimos con ajustes de capital. Se realizan con el objetivo de mejorar esa comparabilidad, teniendo en cuenta, como les comenté, los intereses implícitos de los saldos al cierre del ejercicio de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Vamos a avanzar, por favor. Esta simplemente es los resultados, están puestos en un gráfico para que ustedes puedan visualizar el cuartil inferior, el cuartil superior está en verde y la mediana es la línea punteada en blanco. Aquí tenemos la rentabilidad en rojo de la empresa analizada y los 4 comparables. Esto les puede ser de utilidad cuando presentan al cliente, porque gráficamente es sencillo de comprender. Avancemos. Bueno, ahora les voy a mencionar muy brevemente los otros 2 métodos. Como les dije, los 4 que vimos más en profundidad y con un ejemplo son los más utilizados, pero existen también estos que se refiere uno a la división de ganancias o distribución de resultados. Este caso se aplica cuando existen empresas de un mismo grupo que generaron o participaron de resultados conjuntos que están estrechamente integrados y no se puede apropiar en forma directa qué parte de los resultados le corresponde a cada una de esas empresas. Entonces lo que se hace es buscar un parámetro o un driver apropiado para poder repartir de alguna manera, distribuir esos resultados entre las empresas del grupo. Después, si quieren, le comento a Sandra, tiene un ejemplo que se nos presentó con un cliente, si ella lo quiere comentar, es muy particular. Y el 6º método, en este caso, es también una situación en que las transacciones analizadas se refieran a exportaciones de bienes con una cotización conocida en mercados transparentes, en donde intervenga un intermediario internacional que sea diferente del destinatario último de la mercadería. Puede haber una vinculación entre la empresa que realiza la exportación y el intermediario, o la empresa que realiza la exportación y el destinatario final. Hay que cumplir algunos requisitos establecidos, pero es algo muy particular y la verdad que pensaba que sería más útil para ustedes abarcar la mayor cantidad del tiempo de esta charla en hablar de los métodos que se aplican con mayor frecuencia. Avancemos. Acá hay un pequeño resumen para que ustedes comprendan en cada caso y les quede más gráficamente claro que vamos a comparar con cada método. Con el método del precio comparable comparamos precios. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un producto idéntico o un servicio muy similar prestado o vendido a diferentes sujetos y puedo tomarlos como comparables. En los otros casos, como no hay un precio, lo que utilizo son márgenes. ¿Qué márgenes? En el caso del precio de reventa y el costo más beneficios, me voy a referir a la utilidad bruta. Y el indicador de utilidad que voy a utilizar, como les dije, va a depender de qué estamos analizando. Sí, transacciones que están incluidas en
los... Acá hay abajo también un resumen de qué gastos tomamos como operativos, que ya lo comenté previamente. Y en el caso del margen neto de la transacción, vamos a ir al margen de la utilidad bruta. Hay distintos indicadores que se pueden utilizar. Nosotros vimos un ejemplo con el margen operativo sobre costos totales. ¿Por qué? Nuevamente, utilizamos como denominador los costos, porque las transacciones que estábamos analizando eran las ventas, o sea, prestaciones de servicios a empresas vinculadas. Pero cuando se trata de las transacciones analizadas que están dentro de los costos, que pueden ser servicios recibidos o importaciones, debemos utilizar el margen operativo, que sería la utilidad operativa sobre las ventas. A ver si nos queda algo más por aclarar. Bueno, esto es un ejemplo concreto de los que les fui comentando, de las distintas líneas del estado de resultados y cómo calcular cada uno de los diferentes indicadores. Por ejemplo, el margen bruto, hacemos la utilidad bruta sobre las ventas, el margen de costo adicionado, la utilidad bruta sobre los costos de ventas, el margen operativo sobre costos totales, la utilidad operativa, en este caso son los 300, y los costos totales suman los costos de venta más los gastos operativos. Y el margen operativo, tenemos la utilidad operativa sobre las ventas. Acá les dejo un recordatorio, lo último, que les comentaba que en el denominador siempre... Ah, perdón. No, está bien, no hay problema. Que no deben incluir en el denominador las transacciones que se están analizando. Hasta aquí llegamos con los métodos, así que si vos querés, Sandra, Sí, yo comentar cerraría, algo. sí, más que nada, bueno, mil gracias, Cora, clarísimo, y la verdad que buenísima la presentación. Simplemente, digamos, hacer como un resumen de cómo ha sido la trayectoria desde que salieron las normas de precios acá en el 2001 hasta la fecha, y creo que, bueno, se mejoraron las prácticas de todas las transacciones intercompañías, se documentaron mejor digamos, todo lo que son los contratos y los servicios recibidos y prestados. Se puso un límite a los autopréstamos al tener que justificar la tasa de interés de mercado. Las funciones prestadas deben tener un margen, con lo cual se mejoró la rentabilidad de la empresa local. Acompañando la globalización, en el 2001 se aprovechó acá mucho en Argentina los centros de servicios centralizados, que se llama Cost Service Centers. Además, como hay tanta, digamos, la verdad que hay muy buenos profesionales acá en Argentina, el hecho de poder facturar al exterior con un valor agregado fue realmente importante en su momento para incluso salir de la crisis en ese momento. Se mejoraron aspectos relativos a la coherencia en la aplicación de las normas, sustancia en cuanto a la función y transparencia al permitir el intercambio del country by country. Y algunos países, como por ejemplo en el caso de Uruguay, mejoraron sus normas para salir de la lista de países de baja o nula o no cooperantes. Bueno, hasta acá, Karina, es nuestra presentación. Si quieres abrir las preguntas, o si para ir cerrando y media. Sí, perfecto. Ahora vamos a ver, no sé si ya empezaron No hay, por ahora no veo que haya preguntas. Podemos hacer dos cosas, que las escriban en el chat, o si no directamente que abran el micrófono, se presenten, vayamos levantando la mano ordenadamente y avanzamos. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla entonces así. Buenísimo. Excelente la presentación, súper clara. Buenísimo el tema de los métodos, los ejemplos prácticos, porque siempre el tema justamente es ese, ¿no? Es encontrar algún ejercicio o algo que te muestre cómo va básicamente con esos comparables, con
cómo es el cálculo, siempre genera eso mucha duda, sobre todo. Seguro. Sí, disculpen si tal vez fue un poco rápido, pero para ajustarnos al horario y tratar de buscar un ejemplo concreto, quise incorporar estos números para que sirva realmente. No, está perfecto, la verdad que no fuiste para nada rápido, tomaste o sea, fue pausado, así que no. Acá hay creo que es una pregunta sobre las bases de datos para buscar las empresas y productos similares o sustitutos o comparables. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuáles son las bases? Y no está claro. Marcelo Camacho, si querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta de viva voz, no hay problema, si te animás. No entiendo yo exactamente lo que quiere preguntar, supongo que sí, que será de dónde sacan las bases de datos, supongo, no sé. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué Marcelo, tal? ¿cómo estás? Bien. Mi duda puntual es porque cuando estuvieron viendo el método ahí justamente del gasto más beneficio, muchas veces hablaban sobre productos comparables o empresas comparables para poder buscar dentro de las páginas de internet de dónde podemos sacar más información de otras empresas. Estamos hablando cuando usás comparables externos, es decir, cuando no son Claro. de la Exactamente, empresa. sí, cuando uno busca información de externa. A ver, en la SEC tenés mucha información, incluso hay un buscador de SEC que es bastante fácil de acceder, si querés te paso el link, pero la verdad que te digo que es un trabajo de hormiga encontrar comparables. Sí, o sea, Sí. lo hice 2, 3 veces hace años, hice precio de transferencias y la verdad que cuesta buscar empresas, productos afines, relacionados o comparables, ¿no? Sí. Entonces, si por ahí había alguna base de datos de algunos países que emitan ya sea sobre productos específicos o servicios, No, lo más fácil es buscar a través del código SIC, digamos, cuando tenés que buscar empresas comparables y el código SIC de la SEC te da como, viste, dentro de ese encontrás determinados comparables, después tenés que ir al 10K, que es el balance, digamos, de la empresa, y bueno, es uno por uno, la verdad. Horas de lectura. Sí. Salvo que contrates una base, que yo, como Siris, Standard & Poor's, bueno, ahí eso te facilita un montón la búsqueda, ¿no? Sí, porque por ahí, bueno, si había algunas suscripciones o algunas empresas de Estados Unidos, algo que estaban haciendo bases de datos, por ejemplo, en el tema granos, hay empresas que hacen encuestas de Estados Unidos donde ellos llevan los precios a nivel mundial de los productos. Bueno, pero hay que suscribirse, hay que tener la suscripción y ellos te facilitan esta cuestión, fuera de los artículos que presentan a nivel semestral. No, o sea, si querés por suscripción, las que son más conocidas es Osiris, Standard & Poor's, Thomson Reuters, esas son las 3 que más hay, digamos. Después tenés Orbis, que son empresas privadas, no, pero no hay, digamos, ninguna es muy barata. La SEC tiene una base que nunca la usé, pero creo que es la más barata, tiene Edgar Search, que pues creo que no era tan cara, pero nunca es barato, digo, ¿no? Es un tema que no es fácil, digamos, pero bueno, también depende si es la primera vez que lo haces o si la empresa ya hizo alguna búsqueda en años anteriores, que puedes actualizar los balances. La verdad es que lo ideal es ir a comparables internos, ¿no? Pero bueno, sí, no seguro, siempre se puede, pero no, más que eso no te puedo decir, todavía no hay más que eso. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Acá hay una consulta en el chat que la hace Rosa. Dice, empresa que entra en régimen simplificado con cierre de diciembre, ¿hay prórroga dado que no está disponible el formulario 2672? Todavía no, igual vencen 3 meses después de lo que vencía antes, con lo cual lo que estaba venciendo en junio vence en septiembre. Claro, son 9 meses ahora, ¿no? Son 9 meses, sí, por todo el cierre es entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, ¿no? Ok. Después Pablo Gómez dice, respecto de horarios de referencia, y no entiendo la pregunta. Pablo, si querés abrir el micrófono, presentate y hacer buenas tardes, mi nombre es Pablo Gómez. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Soy licenciado en Administración Naval y recientemente graduado de Contador Público.
Bueno, felicitaciones o no sé qué decir. No sabemos. No sabemos si felicitarte o decirte bienvenido. Bienvenido a malvenido. No, no seamos tan negativos. No. Mi consulta es la siguiente. Fuera de lo que es monotributos autónomos, esto me pareció una rama, un segmento bastante específico, y veo que tiene mucho trabajo. Sí. Es trabajo de hormiga. ¿Cómo cuantificar ese trabajo? Si bien los consejos tienen una tabulación de horas, pero un trabajo de informe de estudio de precio de transferencia, sin tener informe country by country o el master file. ¿Cuánto le puedo cotizar a un cliente? Y mira, depende. Primero que ahora hay más competencia que antes, con lo cual ya es más difícil. Antes las Big Four te subían el precio, por decirlo así. En mi caso trato de contemplar el trabajo que hay que hacer también. No es, digamos, en mi caso, pero no sé los demás. Trato de ver las horas y bueno, siempre con un markup. Acá sí aplicamos un markup, pero tampoco es tanto. La realidad es que lleva mucho tiempo, hay que leer mucho, lleva mucha capacitación, es muy especial. La verdad es que no te puedo dar un caso, es un caso, otra vez, es caso por caso, no te puedo decir esto vale tanto. O sea, antes era porque competías con las Big Four, entonces bueno, pero ahora no es así. No es tan así. Tenías más margen Sí, a ver, también había menos, viste, personas que hacían, pero sí es un trabajo que se valora, se valoriza, porque no son tantas las personas que lo hacen. Y en general los contadores que están en los estudios, digamos, o sea, no llegan a hacer esto y prefieren tercerizarlo todo, porque es como una especialización, eso ayuda mucho. En la medida que vos no te metas, por supuesto. A mí me llaman muchas veces porque yo no me meto, digamos, en asesorar en impuestos a nadie. Yo hago precios nada más. Entonces eso también te ayuda en la relación con los demás profesionales, porque saben que te llaman y vos vas a hacer precios nada más. Sí. Pero no lo sé. Eso la verdad que depende de cada uno y vas a tener tantos valores como contadores que se dediquen a esto. No tengo ni idea. No te puedo dar una regla, no hay una tabulación para esto. No menos que, por ejemplo. No te puedo decir eso. La verdad es que no te puedo Aparte decir eso. igual me parece que no podemos poner la Sandra No, es que no te lo puedo decir, la verdad que No. Pero en realidad me parece que acá hay un tema también del tiempo que te va a llevar. Claro. Exacto. Más allá de... Perdón, Karina. Sí, pero la variable cantidad de horas que le tenés que dedicar me parece que es el factor. Es el factor, por supuesto. Más importante. Que podés hacer, tantas horas, a veces te quedas corto, a veces te sobra, a veces la misma propuesta te lleva mucho tiempo, y me ha pasado, ahora viste con el tema de los países bajo, nulo, no cooperantes, que tenés que empezar a ver si tiene que presentar o no tiene que presentar, a veces la propuesta te lleva un día y eso no lo cobrás, qué sé yo, porque a veces, o lo podrías cobrar, claro. No sé, a mí todavía no me sale cobrarlo. No, y además ver si entra ahora en el régimen simplificado, que claro, no es tan simple, no es simplificado en realidad, pero... O incluso la primera vez, hay una gran diferencia en la cuando vos asesorás a un cliente en la primera vez que le vas a hacer el estudio. También, y claro. En el segundo año, porque ya conoces el grupo, conoces el tipo de transacciones, te lleva muchas menos horas actualizarlo, por decirlo de alguna manera. Seguro, pero... sí. Y también puede ser que no te contraten para el año siguiente, no es como un abono esto, de última, depende de la confianza que hayas generado y si están conformes con el trabajo, pero en principio no es un abono, con lo cual tenés que siempre, todos los años, ser la mejor opción posible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Espero que algo te haya servido la respuesta. No sé, se fue por ahí. No, ahí contestó. Pablo, sí, me quedó claro. Ok. Cotizar por horas. Claro. Me parece que no veo más. A ver, una pregunta más. Buenísimo, me quedó claro, ya está. Bueno, creo que no hay muchas más preguntas. Les quiero contar que ustedes fueron las primeras expositoras mujeres. Ah, bueno, mira. Porque sin quererlo nos hemos dado cuenta que no habíamos convocado mujeres, no por nada en especial, no por un problema de género, porque la comisión directiva de la Cámara de Estudios Profesionales es
somos 9, somos 5 mujeres y 4 varones, con lo cual la cuestión de género ahí no hay problema. No había problema, claro. Así que bueno, buenísimo. bienvenidas claro, al gracias. género de expositoras mujeres. Seguro. Un placer. Hay que animarse a todo, ¿viste, Karina? Hay que animarse. Hay que animarse a todo. Por ahí los hombres se animan más, entonces, pero hay que animarse igual. Así que les agradezco muchísimo, una exposición maravillosa. Bueno, muchas gracias. El material va a ser enviado, va a estar subido a la página web. Sí, yo te lo subí, yo te lo mandé. Y la charla, que va a quedar grabada más o menos en 15 días, va a quedar subida al canal de YouTube que tiene la cámara. Así que yo les compartí hoy en el chat también las redes, las puse hace un ratito. Y si no, entran a la página de la cámara, que es www.cepet.org.ar, y ahí está todo. Así Mil gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias por participar, saludos a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.